en conmemoración de la Jornada Nacional de Salud Pública 2022. El día de hoy tendremos una sesión muy interesante en relación a la Cartilla Nacional de Salud como una herramienta de empoderamiento de la población. Para hablarnos de este tema, tendremos al doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, y la licenciada Teresa Escorza. Iniciando este proceso, le daremos la palabra al doctor Ricardo Cortés Alcalá para dar inicio a la sesión y posteriormente que inicie la licenciada Teresa. Adelante, doctor Ricardo. Muchas gracias, muchas gracias. Como dice ahorita Tere, esto es muchas gracias en lenguaje de señas. Muy buenas noches y estos aplausos por si luego nos queremos aplaudir. Muy buenas noches para mí. Muy buenas tardes para ustedes en México. Yo ahorita estoy en Ginebra, Suiza. Estoy participando como parte de la delegación de México de la Asamblea Mundial de la Salud, la primera Asamblea Mundial de la Salud en los últimos 2 años que es presencial en esta era pospandemia en la que empezamos a retomar algunos elementos de la antigua normalidad en esta nueva normalidad, en donde ya podemos empezar a reunirnos en algunos foros, pero que en la nueva normalidad también mantenemos este tipo de foros virtuales para poder acercarnos a otras poblaciones, a otras personas y poder acercar la información para todas ustedes. Le agradezco mucho a mi equipo de la Dirección General de Promoción de la Salud por ayudarme a organizar este seminario virtual, promocionando la salud mediante el empoderamiento comunitario, el caso de la Cartilla Nacional de Salud. Un tema sumamente importante porque la pandemia nos enseñó, entre muchas otras cosas, que la información salva más vidas de lo que pensamos, de las que creemos. Entonces, la promoción de la salud como un elemento de contacto con la comunidad, de empoderamiento de la comunidad, fue el elemento con el que pudimos reducir a lo más el impacto de la pandemia desde marzo de 2020. ¿Por qué? Pues porque esta pandemia nos agarró sin ningún elemento farmacológico preventivo o de tratamiento. No existía ningún tratamiento específico como ahorita sí existen algunos tratamientos específicos contra la COVID-19 que ayudan a reducir el riesgo de hospitalización a algunas personas. No es un tratamiento que todos vayamos a tomar. Y tampoco había vacuna que ahorita ya hay, pero tampoco había vacuna. Entonces, lo único que teníamos a la mano eran los elementos no farmacológicos de mitigación de la epidemia y de los más importantes, el empoderamiento comunitario a través de la comunicación de riesgos, a través de la promoción de la salud. Y bueno, para cerrar esta introducción desde Ginebra, les cuento muy contento que después de la reelección del doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, originario del extraordinario país de Etiopía, se reelige el doctor Tedros Ghebreyesus como director general de la Organización Mundial de la Salud y presenta en la asamblea, en su plan de trabajo para los próximos 5 años, sus pilares. El pilar número 1 es promoción de la salud. Eso quiere decir que vamos a trabajar intensamente, mucho más intensamente en materia de promoción de la salud, junto con nuestros amigas y amigos de la Organización Panamericana de la Salud, que es la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud para todo el continente americano,
y que tenemos una oficina específica en nuestro país, en México, y que además vamos a poder cooperar y coordinarnos con otros países para ofrecerles nuestras lecciones aprendidas, para ofrecerles lo que tenemos para dar a la región, para dar a nuestros países hermanos de América Latina, lo que podamos dar como apoyo técnico en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Entonces, no sé si sea la primera vez que pasa esto en la organización, pero como pilar número uno del plan de trabajo para el segundo término del doctor Tedros Ghebreyesus en la Organización Mundial de la Salud está la promoción de la salud. En segundo término, el segundo pilar de su trabajo será la atención primaria de la salud. Entonces, tenemos todos estos elementos para poder compartir con todas ustedes la información correcta en el momento correcto a las personas correctas para tomar decisiones correctas. Y esto es lo que tratamos de hacer en este seminario virtual, promocionando la salud mediante el empoderamiento comunitario. El caso de la Cartilla Nacional de Salud. Muchas gracias a todas y todos. Le dejo la palabra a nuestra querida moderadora, la doctora Arlet Saavedra, para continuar con el seminario. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por esta excelente introducción y compartir la experiencia desde Ginebra, Suiza, en esta Asamblea General Mundial en relación a lo que están manejando dentro de la agenda de salud de la OMS. Para continuar, le vamos a pedir a la licenciada Teresa Escorza, por favor, tome la palabra. Muchísimas gracias. Antes que nada, buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los que nos siguen en redes. Pues bueno, con esa noticia, doctor Cortés, creo que cero presión, aquí muy casuales todos para seguir con esta actividad de promocionar la salud y bueno, pues creo que el tema que tenemos hoy viene a dar como mucha ilusión, viene a ponernos todavía una línea más seria de trabajo. Les voy a molestar con la diapositiva que sigue. Y la verdad es que es un privilegio poder colaborar con todos ustedes en esta primer jornada del 2022 de salud, sobre todo llevando a través de esta innovación de webinars información dedicada, dirigida y que atiende a las personas. Entonces, es un privilegio. Muchísimas gracias. Y como decía en un inicio, cero presión. Entonces, pasamos a la siguiente. Me voy a poner el cronómetro porque si no, yo me puedo echar los 90 minutos y entonces yo no voy a dejar hablar al doctor. Entonces eso no está bien. Entonces ya puse mi cronómetro. Cuando yo me acerqué a colaborar con el doctor Cortés y vimos varias estrategias para trabajar. Una estrategia que abordamos hace, si mal no recuerdo, hace como un año, fue trabajar sobre la cartilla de vacunación. Ya sé, ahorita me va a decir, no es cartilla de vacunación, lo sé. El error viene completamente intencionado. Cuando hablamos de este documento de cartilla de vacunación, hablamos de esa libretita, y creo que las mamás que nos están siguiendo en redes no me van a dejar mentir, donde podíamos poner todas y cada una de las vacunas de nuestros niños, ¿no? Y al final ahí era donde tenías el elemento de vacunación de nuestros chiquitos y que además te lo pedían en la escuela. O sea, este documento que hoy llamamos Cartilla Nacional de Salud, nosotros lo conocíamos como cartilla de vacunación. Bueno, yo lo conocía como cartilla de vacunación y tan lo conocía así que al pedir colaboración con el TEC de Monterrey les dije, ayúdenme a promocionar la cartilla de vacunación. Y quedó el error en ese sentido. La cartilla, vamos a decir la cartilla, no digamos ni nacional o de vacunación, es aquella que se define como un documento oficial dirigido a la población mexicana gratuitamente. Es considerada esencial, puesto que es considerada una herramienta para que el personal de salud y sus usuarios tengan un control de las acciones de promoción de la salud, prevención y detección temprana de las enfermedades. Entonces, antes de seguir con mi tema, yo tendría que preguntarles a promoción de la salud, a la doctora Arlet y al doctor Ricardo Cortés, ¿esta cartilla de vacunación es diferente a la cartilla nacional de salud?
Chan, 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 chan. ¿Mi error es garrafal? ¿O por usos y costumbres nosotros absorbimos este documento como solo una cartilla de vacunación? ¿Quién me apoya un poquito? Adelante, adelante, licenciada Teresa. Pues bueno, si gustas, ya No, no, tomé no, la palabra, adelante, Arlet, pero, pero tomé la palabra para con dársela la al respuesta. doctor. No, Sí, no, no, adelante. Yo creo que estaremos de ok. acuerdo que es usos y costumbres de decir cartilla de vacunación, porque en un inicio así fue parte de la historia de cómo surge esta cartilla. Ahora, pues obviamente mucho más completa con la evolución que se ha dado y es Cartilla Nacional de Salud, pero yo creo que esto el doctor Cortés lo tiene mucho más claro para ampliar más información. Muchas Es correcto. Usos y costumbres, usos y costumbres. Tuvimos tanto tiempo, tantos años, la cartilla de vacunación, la Semana Nacional de Vacunación. La Jornada Nacional de Salud Pública tiene sus antecedentes en la Semana Nacional de Vacunación y era una semana en la que se dedicaba solo a vacunarse como eh, uno de los principales elementos en materia de salud pública que más reduce enfermedades, que más vidas salva y por lo tanto se nos quedó en nuestro colectivo de pensamiento la cartilla de vacunación. Pero como bien también comenta la doctora Arlet la licenciada Escorza va evolucionando a una herramienta que va un poco más allá de el registro de las vacunas que se le aplican a las personas. En este caso, la imagen que estamos viendo es la de personas de 0 a 9 años, o sea, desde que uno nace hasta que cumple 10 años. Esa es la cartilla de salud que nos corresponde. Pero esos usos y costumbres, licenciada, se mantienen y no son tan malos, porque la Cartilla Nacional de Salud, si le pudiéramos dar zoom a la imagen, abajito dice cartilla de vacunación, para que la gente identifique que no va a tener otro documento, sino que es en este documento, Cartilla Nacional de Salud, en donde tendrá el registro de su cartilla de vacunación. A ver, ya nos están ayudando con el Zoom, perfecto, porque ya me dio curiosidad. ¿Por qué hago este ejercicio? Porque, bueno, ¿qué pasa? Había una cartilla, a ver, dice Cartilla Nacional de Vacunación. Oh, sí es cierto, mis materiales no están tan mal, muchas gracias. ¿Por qué hago esta comparación? Porque es una nueva versión, cambia, ya deja de ser válida mi cartilla de vacunación y pasamos a esta cartilla nacional de salud. Pues no, lo que queríamos hacer es precisamente ver que estábamos hablando del mismo documento, un documento en el cual vamos registrando en su gran mayoría nuestras vacunas y que de alguna manera nos permite dar seguimiento y nos permite tener información, ¿no? Y nos permite tener, pues yo creo que de los vínculos más cercanos con nuestros centros de salud, porque como mamá, y no me dejarán mentir las mamás que nos están acompañando, estábamos pendientes de que tuvieran todas las vacunas y si se nos pasaba alguna, pues bueno, la escuela o el pediatra se encargaba de recordarnos. Entonces, este documento es el mismo, sí, sí es el mismo, evolucionó, es 2022, post pandemia, si quieren, un nombre más bonito, por eso viene ahí con sus estrellitas, pero es exactamente el mismo documento. Entonces, esto es importante y quería hacer como la transición histórica. La que sigue, por favor. Y bueno, yo tengo que confesar que también esta cartilla de vacunación, todavía me voy a referir a la versión anterior, salvo para registrar las vacunas de mis hijas, no representaba nada más para mí como ciudadana. Entonces ahí me surgen varias preguntas. ¿Esta cartilla de vacunación, hoy Cartilla Nacional de Salud, es un programa o son acciones para las personas? ¿Es un programa que generan las instituciones o es un documento pensado para que las personas se empoderen?
para que las personas que lo lleven en la mano puedan ejercer sus derechos a la salud. O bien, si el contar con este documento es un derecho o un privilegio. Eso es lo que me hace pensar a mí la cartilla. La cartilla tiene todo un marco jurídico por el cual nace y por el cual está sustentada. Si bien es cierto, debe de estar y está por normatividad en programas, pero tenemos que cambiar estas ideas y evolucionar como evolucionó esta imagen y pasarla a acciones. Es un documento que genera una institución, pero lo que pretende es llevar a cabo acciones. Y estas acciones son pensadas no para la institución, sino para nosotros, los ciudadanos, las personas. Y esto no implica que sean derechos o privilegios. Todos tenemos el derecho de tener nuestra cartilla. Ya el doctor nos va a hablar un poquito más al rato de las cartillas que tenemos. Y tenemos que cambiar esta visión, en donde no nada más es un cuadernito que es para llenar vacunas, sino que realmente puede garantizarnos a través de usos y costumbres derechos, no privilegios. Para eso, les voy a contar una historia. Tenemos aquí dos chiquitos, uno en cada esquina, de un extremo a otro. Por un lado tenemos a Paola Mañones Corsa con una edad de 13 años, a quien no se le llevó a cabo un tamiz auditivo. Ahorita platicamos de eso. Y que tiene hoy un diagnóstico de hipoacusia bilateral profunda. Por el otro lado, tenemos un chiquito, Jorge Olivares Escudero, que tiene edad de 5 meses, a quien sí se le llevó a cabo el tamiz auditivo y quien tiene el mismo diagnóstico, hipoacusia bilateral profunda. El chiquito del lado derecho fue detectado a los 2-3 meses, diagnosticado, no, a los 2 meses y diagnosticado a los 3 meses a través de una prueba, hizo su tamiz auditivo y después de una prueba de potenciales evocados, a los 3 meses de edad. La chiquita que tenemos del lado izquierdo fue diagnosticada alrededor de los 3 años. Multipliquen meses por años y vean la diferencia que hay. Ahora, si yo les digo que estos meses, días, además implican que se comprometen procesos cognitivos, porque si estamos hablando de hipoacusia bilateral profunda, que es lo que coloquialmente conocemos como sordera, ¿qué representa a nivel cerebral para un chiquito de 3 meses y para una niña de 3 meses que no escuchó? Si vemos las diferencias entre estos dos pequeños, hay también algo muy sustancial. ¿Qué tenemos de igual? Pues nada más la parte de diagnóstico de hipoacusia bilateral profunda, porque la edad es una en meses y otra en años, y uno tuvo tamiz y el otro no. ¿Qué significa esto? Que yo en mi herramienta de empoderamiento ciudadano, lo que es la cartilla, yo no sabía que podía exigir el tamiz auditivo de mi hija. Esto no implica que la ley cambió, desapareció, mutó o tenemos una ley nueva después post-COVID. La ley existía. Había una ley que decía que a partir del 2010 todos los niños que nacen en nuestro país a través del sistema de salud van a tener un tamiz auditivo. Y mi hija no lo tuvo. He ahí la diferencia que encontramos entre estos dos chiquitos. ¿Qué pasaría? Y no me voy a adelantar, solo les voy a dejar la pregunta. ¿Qué pasaría si en esta nueva herramienta, si en esta nueva versión, tuviéramos algo que pudiera empoderar a las familias para hacerles saber que tienen derecho a ese tamiz auditivo, que hay una normatividad y que tienen un derecho de salud y que además hoy, como lo acaba de decir el doctor, son derechos de salud universales y que además están en el primer nivel? ¿Qué pasaría si yo como mamá hubiera tenido la herramienta suficiente, el conocimiento suficiente para solicitar este diagnóstico, que además por ley le correspondía? ¿Qué tanto puede cambiar la vida de estos dos chiquitos? Uno, que tuvo un diagnóstico hasta los 3 años, cuya intervención fue hasta los 3 años, y un diagnóstico de un bebé de meses, a quien ya por lo menos tiene el diagnóstico y ya se le está estimulando. A nivel cerebral, solo piensen qué significa empezar a oír desde los 3 meses y lo que significa empezar a oír hasta los 3 años. Ahí es donde entonces estas diferencias de lo que no se ejerce del derecho que nos corresponde, que es el derecho de salud, llega a afectar a las personas, llega a cambiar la vida de las personas.
Y entonces regresamos de nuevo a las preguntas. Cuando hacemos un programa, ¿son programas o son acciones? Son acciones que yo puedo ejercer a través de un documento que me permita o alguna herramienta, usos y costumbres, o alguna herramienta, que no me quiero adelantar, que me dé el empoderamiento ciudadano suficiente para exigir se cumplan estos derechos. Y no hablo de exigir a lo mejor pegando de gritos, sino realmente conociendo cuáles son mis derechos, teniendo algo en la mano ágil y fácil que permita que estos derechos además sean garantizados y que provoque que este tutelar de derechos y estas garantías se lleve a cabo. Otra vez, ¿por quién pensamos con estos programas? En el caso de estos niños con tamiz, estamos hablando del TANIT, del programa de tamiz auditivo. ¿Fue pensado en la institución o fue pensado en las personas? Si fue pensado en las personas, ¿por qué no está llegando a ellas? ¿Por qué no llegó a Paola Mañón? ¿Por qué no fue efectivo? ¿Por qué ni siquiera por usos y costumbres de, oiga, me falta aquí en mi cartilla, ¿qué es esto? No lo entiendo, no lo sé, pero me falta la palomita de este cuadro, además de mis vacunas. ¿Qué es? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me está faltando para garantizar la salud de esta pequeña? Y otra vez, esto del tamiz auditivo, ¿es un derecho o es un privilegio? Es un privilegio para aquellos que pueden tener, pueden hacer su pequeño en una unidad privada y entonces sí tiene el tamiz auditivo, o es un derecho para todos los mexicanos porque es así de importante. Porque como les dije, imagínense qué significa no escuchar durante meses y no escuchar durante años. Entonces son acciones que de alguna manera preventivamente, dentro de este marco de salud primaria, de salud universal que ya nos habló el doctor Cortés, tienen que llevarse a cabo. Y precisamente como lo dijo, necesitamos herramientas que nos permitan saber qué es esta promoción de la salud, a qué tenemos derecho y que a través de ejercer estos derechos hagamos que estas acciones y estos programas y estas instituciones funcionen y sean efectivas para estas dos personitas. Porque créanme que estas dos personitas van a tener dos diferentes estilos de vida. Tuvieron dos intervenciones distintas. Sus procesos cognitivos van a ser diferentes. ¿Qué pasa si empezamos hoy con toda nuestra población, con todos nuestros niños, a garantizarle efectivamente a través de una herramienta de empoderamiento ciudadano estos derechos? La que sigue, por favor. Yo les cuento la parte civil, la parte de sociedad civil y obviamente la parte de mamá, porque la niña que vieron a la izquierda es mi hija. Es una niña sorda, que si bien es cierto, tuvo la facultad y el derecho de hacerse de un programa de implante coclear, también es cierto que hay muchos niños que aún a la fecha no tienen su diagnóstico y que a lo mejor tampoco, o sea, ni siquiera tienen su tamiz. Y ya está, ya lo platicamos, es un derecho. Entonces necesitamos empezarlo a ejercitar. Muchas veces esperamos que las instituciones reaccionen, pero también nosotros como sociedad tenemos que empezar este empoderamiento, tenemos cierta corresponsabilidad y esa corresponsabilidad significa que yo puedo decir, aquí tengo mi herramienta que me dice qué es lo que necesito y lo vengo a requerir. ¿Por qué? Porque es la salud de mi pequeño. La diferencia entre estos dos chiquitos va a ser abismal. Y entonces podemos hablar de rehabilitación y podemos hablar incluso de todo lo que significa prever en el sistema de salud, incluso en todos los niveles, porque aquí estamos abordando al pequeño en sus primeras instancias, en su primer nivel, y eso se va a desencadenar en los otros niveles. Pero esta situación, esta circunstancia de vida, esta condición permanente de salud, porque ambos chiquitos son sordos, nacen sordos, siguen sordos y van a morir sordos, usen o no ayudas técnicas. ¿Por qué cambia? ¿Por qué? Porque precisamente la intervención que nos permitió tener esta detección temprana va a incidir en todos sus determinantes sociales. Y eso ya lo va a explicar más a detalle el doctor Cortés. Tere, ¿qué son esos determinantes sociales? Y ya tenemos un chiquito, sí, con implante coclear, sí, lo sé, con una ayuda técnica nada más. Es un chiquito, hay que ver a la persona, es un chiquito precioso, divino, jugando fútbol, supongo que muy ágil, ¿no? Con un cabello hermoso, que seguramente tiene una barrera de la comunicación. Y esa barrera lo obliga a usar una ayuda técnica, sin la cual no pudiera a lo mejor desarrollarse de la manera más competente posible en una sociedad que escucha. Entonces,
estos elementos de herramienta de empoderamiento ciudadano pueden cambiar las vidas de una persona. ¿Por qué? Porque entonces ambas condiciones, ambos niños están afectados alrededor de toda su vida en determinantes como la cognición en la escuela, la comunicación ergo, porque es una barrera de la comunicación, no escuchan y no hablan, a menos que se hagan asistir de sus ayudas técnicas. A veces puede ser la diferencia entre el aislamiento social o no, en generarles o no una identidad a estos dos niños. Volvamos a pensar en los dos niños que acabamos de ver, en su manera en cómo van a desarrollar el habla. ¿Por qué no en su salud mental y también en la salud mental de sus familias, en la educación y hasta en los estigmas que tenemos en la sociedad? Entonces, algo tan sencillo como poder decir en mi cartilla, hey, me falta esta palomita, solo por usos y costumbres, quizás pueda desencadenar una serie de acciones en estas instituciones que aterricen e incidan en las personas. Y entonces sí, cambien la vida de estas personas, porque ya lo vimos, estos dos chiquitos van a tener dos abordajes muy distintos. De eso se trata hoy, hablar de esta nueva versión de la Cartilla Nacional de Salud como herramienta de empoderamiento ciudadano, precisamente para poder incidir en esa vida de estas personas, de sus familias y cambiar estos determinantes sociales de la salud. Con esto, no lo puedo creer, estoy súper en tiempo, voy a dejar que el doctor Cortés siga y ya terminaremos la charla aterrizando estas ideas con una muy buena noticia que tuvimos, que pudimos presentar para diciembre del 2021 y que tuvo su acción efectiva y que ya la platicará el doctor en correlación con estas dos imágenes de los chiquitos para febrero de este año. Muchas gracias. Disculpa, doctor Ricardo, ¿no te escuchas? Yo creo que tu audio está apagado. Ricardo, doctor Ricardo Cortés, ¿tienes apagado tu audio? ¿No te escuchas? Doctor, el audio no se escucha. Donde Ahí está, perfecto. estoy viendo la aplicación de Facebook para que alguien más me interrumpiera en esta barrera de comunicación que acabamos de hacer. Esto es lo que una persona sorda vive todos los días. Esos son los determinantes sociales de la salud. Y lo que queremos hacer es modificar estos determinantes para poder cambiar las vidas de las personas. Y esto es lo que sucede cuando pensamos en las personas y no pensamos en las instituciones. Y queremos cambiar ese paradigma de forma inmediata porque es lo más importante que tenemos. La institución ahí va a seguir, la institución está para servir a las personas y la institución debe de pensar en las personas para poder ejecutar acciones que cambien esas vidas. Si no tenemos a las personas en el centro, nuestro trabajo probablemente sirva de muy poco. Puede ser útil para algunos detalles, para algunas actividades, pero no para cambiarle la vida a las personas. Y nosotros estamos aquí en la Secretaría de Salud, en la Dirección General de Promoción de la Salud, para esto que está viendo ahorita todas las personas en su pantalla. Para otorgarles herramientas que les empoderen para poder generar una población que sabe sus derechos y que sabe sus obligaciones, que es muy distinto a simple, permítanme entrecomillarlo, simple y sencillamente exigir unos derechos. En materia de salud existe la corresponsabilidad y todas y todos somos corresponsables en el cuidado de la salud
tanto de nosotros como de las personas de las que nosotros nos encargamos. Pero para eso necesitamos las herramientas necesarias para poder ejecutar este cuidado de la salud. ¿Qué fue lo que pasó en el caso de Pau y su mamá Tere? A Tere le faltaron ganas de tener un tamiz auditivo neonatal dentro de los primeros 5 días de vida. No le faltaron ganas. Lo que le faltó fue información. Lo que le faltó fue un sistema de salud que se acercara a ella con la información correcta, en el momento correcto, a ella, a Tere, que está ahí en nuestra pantalla, para tomar decisiones correctas. Ya si a Tere o a Arlet, que también es mamá, o a Ricardo, que también es papá, le llega la información bien, en el tiempo correcto, y yo como corresponsable del cuidado de la salud, pongamos el ejemplo de nuestras hijas e hijos, decidimos no hacerle el tamizaje auditivo neonatal, es una decisión tomada con la información, una decisión basada en la evidencia que se me presenta y en la información que se me presenta para poder hacer una gestión de mis riesgos sanitarios, gestión de mis riesgos a la salud, gestión de mis determinantes sociales. Esos determinantes sociales que son las circunstancias en las que nacemos, ya vimos el ejemplo, crecemos, trabajamos, vivimos, envejecemos y al final de cuentas morimos, pasamos a ese otro plano en donde a lo mejor creemos en la reencarnación en algún perrito hermoso o en alguna otra niña o niño que por ahí está naciendo en ese momento y nos trasladamos a otro plano, o a lo mejor simplemente decimos nos vamos al cielo. Eso ya es otra onda, pero estos determinantes sociales que tenemos en la tierra, que tenemos en nuestro mundo, que tenemos en nuestro día a día, son los que debemos de analizar, modificar y administrar para poder gestionar nuestra salud. Estos determinantes incluyen las políticas y sistemas económicos, por eso la insistencia de que el sistema de salud debe de ser público y gratuito, y no es un asunto del gobierno de México ni de países en vías de desarrollo. En Francia, el derecho a la salud, el sistema de atención sanitaria, el sistema de atención pública de la salud es, valga la redundancia, público y es gratuito. Estos políticas y sistemas económicos, dependiendo de cómo se administren y se manejen, afectan los sistemas de atención médica, por ejemplo, o de atención a la salud, que son dos cosas muy distintas. Cuando uno requiere del sistema de atención médica, pilar 1, es porque pilar 2 es porque el primer pilar se perdió, se dejó de ejecutar, que es el pilar de la salud pública, de la promoción de la salud, de la anticipación al daño. Tengo estas acciones para identificar ciertos riesgos, tengo estas acciones para anticiparme al daño a la salud, y entonces así es como administro estos riesgos para prolongar lo más que pueda este estado de salud antes de llegar a un daño. Empoderar, como dice la diapositiva, significa alimentar y fortalecer
a una comunidad o una persona en lo político, en lo educativo, en lo social, en lo económico. El empoderamiento ciudadano fomenta nuestra participación activa y por eso la importancia de saber qué significa empoderar a la ciudadanía. Y significa generar este círculo virtuoso de corresponsabilidad en materia de salud en el momento en que participamos activamente en el cuidado de nuestra salud, es que logramos estar empoderados. Y con este empoderamiento, entonces también yo puedo exigir ciertas estrategias como la que ahorita vemos. Esta es una estrategia de empoderamiento comunitario que funciona desde hace muchos años, que ha cambiado su complejidad y que la licenciada Tere Escorza nos explicó de forma importante cómo en su momento, cuando nosotros, por ejemplo, éramos niños, o sea, apenas hace un par de años, era la cartilla de vacunación. Y era una cartilla que decías, pero nada más se registraban las vacunas. Sí, pero era una llave que también generaba ciertos derechos, porque esa llave te abría las puertas de la institución educativa. Pero no nada más era llegar y tener la cartilla de vacunación, pues era tener la cartilla de vacunación con las vacunas que le corresponde a la chiquita o chiquito, de acuerdo con su edad, para poder ingresar a el sistema educativo nacional. Por ejemplo, antes no había niña o niño que pudiera entrar a la escuela, a la primaria, si no llevaba su vacuna triple viral, sarampión, rubeola y paperas. ¿Por qué? Porque se aplicaba al año y a los 6 años, ¿no? Y entonces, a los 6 años que podíamos entrar a la primaria, ya teníamos nuestra vacuna o nos tocaba en la semana nacional de vacunación que el sistema de salud acudiera a nuestra escuela a aplicarnos nuestras vacunas para protegernos contra sarampión, rubeola y paperas. Esta vacuna que sabemos, no, si quieres regrésame a la anterior, que sabemos que ahora lo que hizo fue eliminar el sarampión de nuestro país. Es un derecho que exigimos una vez que primero nos entregaron nuestra cartilla en aquel momento nacional de vacunación para darnos cuenta que cuando nacemos nos toca una vacuna, a los 2 meses nos toca otra, a los 4, a los 6, al año y medio, etcétera. ¿Y cómo va cambiando esta cartilla? Primero, nace como una herramienta de todo el sector salud, que eso es muy importante. Tenemos 5 cartillas nacionales de salud de acuerdo a nuestra edad, cuando somos menores de edad, de 0 a 9 años, luego la cartilla de la adolescencia, posteriormente la cartilla de la mujer de 20 a 59 años, la cartilla del hombre de 20 a 59 años y la cartilla de la persona adulta mayor, que son estas herramientas que integran ciertas acciones de promoción de la salud que incluyen nutrición, detección de enfermedades y acciones de prevención y control. Nuestro esquema de vacunación y un pequeño apartado que estamos buscando cómo evolucionarlo, que es en donde nos apuntan nuestras citas médicas, pero que muchas de estas citas médicas en el IMSS, el ISSSTE y en algunas unidades de la Secretaría de Salud, tanto del primer nivel como de Hospital General, que es el segundo nivel. Recuerden, el primer nivel es el centro de salud o la unidad de medicina familiar. El segundo nivel de atención, para cuando les digan, ay, te mandaron al segundo nivel, y no se queden con cara de what, pregunten primero. Pero para que no tengan que preguntar, para eso estamos aquí nosotros ahorita, para explicarles que el segundo nivel de atención es el Hospital General.
Y el tercer nivel de atención es aquel hospital de alta especialidad, en donde ya llegan los casos que requieren de un análisis, un diagnóstico y un tratamiento tan especializado que lo ven los grandes especialistas. Y las cartillas, el sistema de cartillas nacionales de salud tiene un apartado de citas médicas que, insisto, puede ir evolucionando, tendrá que ir evolucionando porque muchas citas ya se sacan por internet, por teléfono, les entregan un papelito, etcétera. Entonces, y ahora sí la siguiente, por favor, que nuestro eh, que nuestra cartilla nacional de salud vaya promoviendo acciones en materia preventiva que promuevan la calidad de vida, la equidad en materia de servicios, no solo la equidad de género, sino la equidad en general, sobre todo de los grupos minoritarios a los que atendemos. Otro ejemplo lo ponemos ahorita, las personas que viven con discapacidad. Si una persona que vive con discapacidad tiene toda la información bien plasmada en su cartilla, adaptada a su realidad, eso quiere decir que atendiendo a ese grupo minoritario de personas que viven con discapacidad, entonces estamos atendiendo a todos, porque quitamos las barreras de comunicación que pudieran existir en esa materia, y otra barrera puede ser el lenguaje, ¿no? Como puede ser la lengua de señas o algún otro idioma autóctono de nuestro país, en el que tenemos que otorgarles a las personas lo más cercano a ellas para que puedan tomar estas decisiones. Esta herramienta que nos va a brindar la información para el autocuidado de nuestra salud y para ejercer la corresponsabilidad en el cuidado de salud. Y también viene este librito muy interesante con acciones, con páginas, con información que facilita el seguimiento de algunas acciones de salud en toda nuestra vida. Estos determinantes sociales que ya vimos en la definición: nacemos, crecemos, trabajamos, vivimos, envejecemos. Eso quiere decir que como sistema de salud pública, como sistema de cartillas nacionales de salud, tenemos que estar a lo largo de toda la vida. Pero no solo es ahorita la siguiente, por favor, no solo es una cartilla que registra pláticas, es una cartilla que debe de empoderar a las personas. Y con estas acciones afirmativas para poder seguir empoderando a las personas es que logramos que cambien la vida de algunas personas. Y entonces ejecutamos cambios que parecen ser leves, pero que ahorita voy a explicar por qué son tan grandiosos y tan importantes. Aquí particularmente lo que vemos en rojo es una adición a la última versión de la Cartilla Nacional de Salud, en la que vemos cómo ahora la persona, papá o mamá de una persona recién nacida, puede abrir su Cartilla Nacional de Salud y puede ver cuáles son las acciones en materia de detección de algunas enfermedades, en materia de tener un nacimiento y crecimiento correcto. Y entonces sabemos aquí que entre el tercer y quinto día de vida de nuestro bebé hay que realizarle un tamiz metabólico neonatal. ¿Tenemos que saber qué significa eso? Probablemente no. Simple y sencillamente debemos de saber que a mi hija o a mi hijo le tienen que hacer el tamiz metabólico neonatal. Algo bueno me debe de traer, que se lo tengo que hacer. Y aquí vemos una fecha, cuándo me lo hicieron, para saber que estoy entre el tercero y el quinto día de vida de mi bebé, y un resultado. Y que el resultado puede decir simple y sencillamente anormal.
este no es un diagnóstico, este solo es un tamizaje. Y entonces cuando a mí me dicen, salió por ahí algo raro en el tamizaje de su bebé, señor Ricardo Cortés, acaba en la misma página de la cartilla, dice, si el resultado es anormal, tu bebé requiere de atención médica especializada. Entonces ya sabes que si la enfermera, el enfermero, la doctora, el doctor te dice su tamiz metabólico salió con un resultado anormal, entonces dices, ah, ok, ¿y a dónde me va a mandar? Porque ya sé que requiero de atención médica especializada porque ahí dice, mi cartilla me lo dice. Y entonces ya te dice, ah, vamos a sacar una cita, vamos a verlo con un pediatra especializado, vamos a hacerle otros análisis de su propia sangre para saber exactamente qué es lo que tiene y darle el tratamiento que necesita su bebé para un crecimiento y desarrollo correctos. ¿Qué adicionamos esta vez? El tamiz auditivo neonatal, en donde dentro de los primeros 6 meses de vida, una persona recién nacida tiene que tener su tamizaje y su diagnóstico, como bien lo comentó hace ratito Tere en su intervención. Entonces, en los primeros 3 meses de vida se debe de hacer el tamizaje auditivo neonatal, que es llevar a tu bebé a la consulta para este tamizaje, lo acuestan, le ponen sus AirPods y le hacen su estudio, ¿no? Y entonces el aparatito que trae la doctora, el doctor, la enfermera, la persona especializada en hacer el tamizaje auditivo neonatal, lo que ve ahí es en qué nivel de hertz o lo que sea que mide ese aparatito. Yo no soy el especialista, por eso no hago tamizajes neonatales auditivos, por eso soy mejor el director de promoción de la salud. Y le dice, este bebé como que no escucha muy bien, como que no escucha muy bien. Entonces es un resultado anormal. ¿Qué dice mi cartilla? Mi bebé debe de recibir atención médica especializada. Oiga, señorita, joven, amiga, amigo, enfermera, doctora, enfermero, doctor, ¿a dónde tengo que ir? Ah, el departamento de audiología médica, a lo mejor a otro hospital, porque no hay muchos departamentos de audición que hagan el diagnóstico correcto. El chiste es que tú ya sabes que si tu bebé nace, le tienen que hacer estos tamizajes y que cualquier resultado que no sea correcto desde el punto de vista médico debe de ser visto y revisado por otra persona más especialista. Pero también está la exploración de la integridad visual, ¿no? ¿Mi bebé ve bien o no ve bien? Porque luego nos vamos dando cuenta que nuestros bebés no ven bien cuando están así en la tele, ¿no? ¿Después de cuánto tiempo? Pues después de probablemente los 4 años, en donde ya había que revisarle su agudeza visual, pero nos dimos cuenta hasta esos 4 años, porque dentro de los primeros 28 días de vida, a lo mejor no tenía yo mi cartilla o no la leí y me di cuenta que había que hacerle su exploración de la integridad visual y que entre los 6 y 8 meses tenía que llevarlo con el personal médico a una exploración de la función visual. Sus ojitos se mueven normales hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. ¿Cómo se mueven sus ojitos? Si sus ojitos no se mueven normalmente, detectamos algo. Es una prueba de tamizaje que eso nos deriva a una atención médica especializada. Y así nos podemos ir con todos y cada una de las detecciones de enfermedades que tenemos en este pequeño ejemplo, pero que este pequeño ejemplo nos ayuda también a ejemplificar, valga la redundancia, la diferencia que hubo entre Paola y José. Jorge, Jorge,
Jorge, y a pesar de la barrera de comunicación, alcancé a leer los labios a la licenciada Escorza. Entonces, la diferencia entre Pao y Jorge fue el saber que había que hacerle un tamizaje auditivo neonatal al mismo bebé, a la misma edad, porque son dos personas nacidas en México, son dos personas mexicanas que tienen los mismos derechos al nacer. Uno tuvo una herramienta de empoderamiento comunitario y un acompañamiento completo. Jorge, que apenas ha cumplido los 6 meses de vida y ya tiene tanto su tamizaje como su diagnóstico, y ya se le está, como dice la licenciada Escorza, se le está estimulando, porque es todo un proceso, es todo un proceso. Se le estimula al bebé para saber qué tanto después hay que darle ejercicios de rehabilitación, de oralización, saber si hay alguna otra reacción para después llevar un tratamiento diferente a lo largo de su vida. Estas acciones, Pao también las tuvo, pero las tuvo a los 3 años. Nacimiento, una persona sin hipoacusia bilateral profunda, su desarrollo. Nacimiento, una persona con hipoacusia bilateral profunda, tamizaje auditivo a los 3 meses, diagnóstico completo a los 6 meses, su desarrollo. Pao, a los 3 años, su desarrollo. Su desarrollo en materia de audición, en materia de desarrollo cognitivo, perdió 3 años porque no escuchó durante 3 años. Esa es la gran diferencia. Ahorita Pao es una hermosa niña, chica, ya adolescente, que se convertirá en una divina mujer mexicana. Usuaria de implante coclear, ella tiene su implante por aquí, ella escucha. Pero a diferencia de la persona que tuvo su tamizaje antes de los 3 meses de edad, Paola tiene que razonar más lo que está escuchando para poderlo comprender y entonces tomar una acción, a diferencia de quienes escuchamos desde que nacemos o quienes tienen este proceso que Jorge está teniendo y que ya hemos explicado un poquito la licenciada Escorza y yo. Pero los cambios en la cartilla no se quedan ahí y no solo son para los niños. Les explico ahorita también tantito para niñas y niños de 0 a 9 años. Porque seguramente ya han visto ustedes en la tele, ya han escuchado en el radio los anuncios sobre la alimentación saludable, el club saludable, el partido de fútbol o de béisbol entre las frutas y verduras y la comida chatarra, en donde la comida chatarra tiene unos sellos, unos octágonos negros etiquetado de advertencia, en donde te advierten que ese producto que te vas a llevar a tu boca, a tu estómago, a tu cuerpo, tiene un alto contenido de calorías, un alto contenido de azúcar, un alto contenido de sal, de sodio, que puede tener grasas trans, que puede tener grasas saturadas, etcétera. En la zona o en el apartado de nutrición, en la cartilla de niñas y niños de 0 a 9 años, ahí vienen explicados los octágonos y vienen 2 leyendas. Contiene cafeína, no se lo des a tu hijo, no se lo des a tu hijo. O contiene edulcorantes, no se lo des a tu hija, no se lo des a tu hijo. Con esas 2 leyendas estamos empoderando a las personas para tomar decisiones, porque es corresponsable. Yo llego al súper, veo un, como dijo mi jefe, el doctor López-Gatell en la conferencia de prensa vespertina, veneno embotellado. Vemos una botella de, bueno, un veneno embotellado,
con sellos y con esas leyendas que dice evite consumirse en niños, evite dárselo a los niños. Y yo tomo la decisión de dárselo a mis hijos menores de edad, de 5, de 4, de 3 años. ¿Sí? Es mi decisión. Lo pongo en signos de interrogación. ¿Es mi decisión? Potencialmente sí. Estás tomando una decisión equivocada a pesar de tener la información correcta en el momento correcto, a la persona correcta. No estás tomando una decisión correcta, estás tomando una decisión equivocada al darle a tus hijas e hijos estos alimentos o comida chatarra. Pero como bien dije, no nos quedamos ahí, porque no todos son, no solo existe la cartilla para niñas y niños de 0 a 9 años. Les puedo contar cómo también estamos transformando la cartilla de las personas adultas mayores, en donde ahora le estamos otorgando a la persona adulta mayor y a su familia una herramienta de tamizaje, también de capacidades auditivas, por ejemplo, como desde tu casa, con papá, que a lo mejor ya tiene 80 años, 85 años, y que como hijo empiezas a notar como que ya no escucha muy bien, todos vamos para allá. Esta cartilla te va a otorgar un examen, un test, un examen así tipo revista TV Novelas Vanidades, ahí de contesta esto, y si contestaste varias que sí, tu papi o tu mami pueden estar perdiendo el sentido del oído. Hay que llevarlos a recibir atención. O si contestaste todo que no, todo parece estar bien, repítele el examen de tamizaje auditivo a tu papá, a tu mamá, a tu abuela, a tu abuelo, el año que entra o en unos meses, ¿no? Y entonces así es como la cartilla transita de ser la cartilla de registro de vacunas a una cartilla en donde se registran actividades de promoción de la salud, a una cartilla que contiene información útil para darte a ti esa información útil y correcta en el momento que la necesitas para tomar mejores decisiones. Y finalmente, la siguiente, por favor. Estas son acciones que cambian vidas, en donde juntos, nosotros como sistema de salud y ustedes como papá, mamá, hermana, hermano, hijo, hija, abuelo, abuela, como sociedad, cambiamos juntos. En donde, por ejemplo, ya vimos el caso de Jorge, en donde un diagnóstico oportuno a través del tamizaje auditivo neonatal marcó la diferencia. Marcó la diferencia para que a Jorge se le derriben esas barreras de comunicación lo más pronto posible, lo más rápidamente posible, para que sea una persona que, si así se toma la decisión y es candidata a utilizar ciertas ayudas técnicas, pueda escuchar y pueda tener ese desarrollo que tenemos las personas que no nacimos con esa hipoacusia bilateral profunda. Y tenemos eso y otros defectos al nacimiento, que ya vimos cómo la cartilla nos otorga esta información para poderle decir a nuestra doctora del centro de salud o del hospital o del sistema privado también, porque esta es una cartilla para todas las personas en México, para todas, no importa si vives en la sierra, no importa si vives en la colonia más rica de tu pueblo, de tu ciudad, no importa, es para ti, para que vayas con tu médica o médico y le digas, me falta esto, necesitamos esto, ¿qué hay que hacer? Tomemos decisiones juntos, porque la salud es una corresponsabilidad que nos pertenece a todas y todos, y que con estas acciones cambiamos nuestras vidas juntos. Muchísimas gracias por su atención. Esta es la última diapositiva
Yo no sé si me tardé más de lo que me correspondía, pero de repente me emociono. Estoy en Ginebra, en la Asamblea Mundial de la Salud, participando activamente para modificar estos determinantes sociales de la salud, para mostrarle al mundo, al resto de países, lo que hacemos bien en México y poderles compartir nuestra experiencia y también para aprender de lo que se hace en otros países para poder juntos modificar nuestros determinantes sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Te agradecemos muchísimo esta amplia exposición del tema de la Cartilla Nacional de Salud como un instrumento de empoderamiento, que es lo importante que lo vea la población, no como un documentito más, no un ojito más que tienen, sino el significado tal cual que tiene para su uso. Tenemos afortunadamente varias intervenciones en el chat, o sea, hay muchos comentarios. Me gustaría leerte algunas preguntas que también ya hemos captado desde antes de lo que se ha registrado del tema de las cartillas nacionales. Si te parece, te leo las primeras y también comparto después de los que se están haciendo en el chat directamente en la transmisión para poder responderlas. La primera es, y esto es repetitivo, ¿cómo y dónde puedo tramitar mi cartilla nacional de salud? Muchas gracias, Arlet. La Cartilla Nacional de Salud está en cualquier unidad de salud disponible para que vayan, la pidan y la puedan empezar a ejercer. En cualquier centro de salud, de cualquier sistema de atención a la salud, IMSS, ISSSTE, Pemex, Secretaría de Salud, del estado en el que vivan, en cualquiera de estas unidades está disponible para ustedes. Perfecto, muchas gracias. Otra de las preguntas es, cada que cambio de edad o de grupo de edad, ¿la tengo que renovar? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Pues porque es una estrategia que va a lo largo de toda nuestra vida, igual que los determinantes sociales, y conforme nosotros vamos cambiando, al tener ahora 10 años, ya no se ejecutan las mismas acciones que se ejecutaron desde el nacimiento hacia los 9 años. Ya si eres niña, a los 10 años empieza esa transformación a ser una señorita, los cambios hormonales, y en esa cartilla encontrarás información que será más apta para tu edad. Cuando somos mamás o papás de niñas, adolescentes que van transitando a partir de los 10 años, pues empiezan esos cambios, la menarquia, que es la primera regla, la telarquia, que es el crecimiento de sus glándulas mamarias mientras se van desarrollando las mujeres. Y esta cartilla lo que tiene ahorita es estas acciones de cómo ir cambiando nuestro andar en la vida de acuerdo a nuestro grupo de edad. Y estos cambios que hemos anunciado, que ha visto la licenciada Escorza, que hemos hecho y ejecutado, pues vamos a irlos ejecutando a lo largo de este año en el resto de cartillas para que les sea de utilidad a las personas de ese grupo de edad. Entonces, por poner un ejemplo, y aquí empieza más, espero que, como dice la licenciada Escorza, cero presión. Tenemos que organizar una cartilla nacional de salud de niñas de 10 a 19 años en donde le expliquemos en un apartado a papá, a mamá y a la niña cuáles van a ser estos cambios. Pero también en otro apartado explicarle ya a la señorita de 13, 14 años, otras acciones específicas ya para ella, en donde ya empieza ella o él también cuando se trata de nuestros niños a empezar a tomar decisiones y tenemos que irles explicando cuáles son esas decisiones que van a ir tomando conforme se vayan enfrentando a la vida conforme vamos creciendo. Perfecto, doctor. Y me están preguntando ya parte en el chat en vivo,
es la inquietud de si no hay en el centro de salud esta cartilla donde la pueden obtener, porque sí hablan de que ha habido una escasez de diferentes cartillas de 0 a 9 años o para el adulto mayor, etcétera. Entonces, ¿dónde podrían atender esta circunstancia? Los asuntos de desabasto de cartilla son, digo, simple y sencillamente en materia de licitación para la impresión y que si en abril no hay, seguramente habrá en mayo o en junio en su mismo centro de salud que tenga cercano a su domicilio. Si en alguna ocasión no tuvo usted su cartilla o no tuviste tú, a mí me gusta mucho hablar de tú muy personalizado, si no tuviste la cartilla que necesitabas en ese momento, pero estás caminando y pasas por una unidad del IMSS o del ISSSTE, aunque no tengas derecho a ese sistema, puedes pasar, preguntar por tu cartilla y te van a otorgar la cartilla. Pero cuando no haya alguna cartilla, no desesperen, seguramente llegará en poco tiempo para podérselas entregar. Perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta muy específica para el tema de hipoacusia. Dice, doctor, buena tarde. ¿Qué tanta incidencia se tiene en problemas de rinofaringe y orofaringe para desencadenar a corto, mediano o largo plazo hipoacusia? Ya que de acuerdo a información de medio ambiente se difunde que el entorno mantiene factores de riesgo hacia el paciente. Aunque es un ya es un tema muy específico y de especialista, pues bueno, a lo mejor aquí con la experiencia que tiene tanto Tere o tú, Ricardo, puedan hacer algún comentario a esto. Adelante, Tere. Adelante, Tere, y yo cierro con lo que quiero comentar, pero adelante si quieres decir algo. Muchas gracias. Bueno, nada más, antes de contestar a mami o papi que está ahí en redes, sí es importante acercarnos al audiólogo. Si se fijan, empezamos con un elemento que no es visible para la gran mayoría de las personas y es este sentido auditivo. De alguna manera, cuando vemos mermado alguno de los otros sentidos, como la vista, es notorio. En el caso de la discapacidad auditiva, no. Entonces, a este mami y a este papi sí le recomiendo que vaya a hablar con un audiólogo. Si no se le llevó a cabo el tamiz, que le hagan unas pruebas de audición, si tiene esa duda. ¿Por qué? Porque además esta prueba de tamiz, aclarando un poquito lo que decía hace rato el doctor, lo que hace es, y lo voy a decir en lenguaje coloquial, es aventar una serie como de presión y lo que hace el aparato es medir el tipo y la cantidad de respuesta que emite este oído interno a esa presión. Y entonces es cuando la alarma sale de que no hubo respuesta por parte del aparato auditivo. Entonces, sí es importante que visiten a ese audiólogo, sí es importante que estén constantemente yendo con el otorrino. ¿Por qué? Porque lo que no sabemos es que todo el proceso auditivo que ellos tienen algunos huesecillos que además se asientan hasta los 5 o 6 años. No sé si muchos de los papis coinciden conmigo en que los niños se enfermaban como muy reiterativamente de gripa. Y en alguna ocasión un otorrino nos platicó que es precisamente en esa transición de estos huesecillos para los pequeños. Pero como lo decíamos, yo no soy la especialista, les hablo en cuanto a la experiencia de vida, pero si hay algo que es vital, es que es un sentido, tenemos 5, solo 5, y a los 5 tenemos que darle importancia. Y el hecho de que no se vea no significa que tenemos que correr de inmediato con el especialista. Ya viene incluso ahí en la cartilla abajo, corra usted con su especialista. Entonces sí es algo que tenemos que hacer. Y en cuanto a dónde encontrar la cartilla o no, doctor, yo sí me atrevería a decir, pensando que es una herramienta de empoderamiento ciudadano, si ustedes ponen cartilla de vacunación 2022, los va a llevar a una página. En esa página viene por edad, por grupo de edad, que fue el que ya nos explicó el doctor, y ahí viene para descargar cada una de las cartillas. Entonces, si hablamos de un empoderamiento ciudadano, corro, lo bajo, lo leo y digo, chin, a ver qué me falta. Igual en una de esas una mamá loca lo imprime y lo trae impreso a color enmicado. ¿Por qué? Porque al final del día es información que necesito para garantizar la salud de mi pequeño. Perdón. Y al final sí quiero reiterar la emoción con el doctor en cuanto a esto del tamiz auditivo. Gracias. Con todo gusto, Tere, muchas gracias. Y tienes razón, la información también está en internet y aunque la cartilla
la imprimimos para entregársela a las personas. Lo más importante es la información que se tenga en el momento en que se requiere para tomar una decisión. Entonces, si van y buscan esa cartilla en internet, van a encontrar la información, aunque no sea esa la cartilla que impriman, o porque luego se les va a entregar su librito, pero la información, que es lo más importante, ahí está para tomar decisiones. Hipoacusia bilateral profunda. El 75% de los casos, y creo que esto es lo más importante, son prevenibles, eh, detectables y manejables, ¿no? Algunos casos son congénitos, o sea, nacemos con ellos, son los que se detectan a través del tamizaje auditivo neonatal, pero algunos otros son por uso de antibióticos, por ejemplo, o algún otro medicamento eh, eh, que su doctora o su doctor, porque luego somos bien burros para tratarnos como personas, les van a decir, es que es un medicamento ototóxico. Eso significa que le echó a perder el oído. Oído, tóxico, ya te lo eché a perder. Entonces, algunos medicamentos pueden ser, reitero, ototóxicos, pueden dañar el oído de nuestras hijas, hijos a edades tempranas o a edades no tan tempranas. También hay personas que pierden la audición ya más grandes por el uso de algunos medicamentos. Entonces, por eso el empoderamiento comunitario también significa pregunta, no te quedes con la duda. ¿El medicamento que le estás dando a mi bebé tiene algún efecto secundario? Vamos, en general todos tienen potencialmente un efecto secundario, pero hay algunos que se sabe en este aspecto que pueden dañar el oído. Entonces creo que eso es lo más importante. Algunas enfermedades prevenidas por vacunación causan sordera, por lo tanto hay que estar pendientes también de las vacunas de nuestras chiquitas y chiquitos. Entonces, saber como dice Tere, solo tenemos 5 sentidos y hay que cuidarlos todos. Y además todos vamos a ir caminando por esa línea de vida en donde ya llegando por aquí, luego nos empieza a fallar y por eso usamos estos, estas ayudas técnicas, que en mi caso tengo una muy leve discapacidad visual. Ahorita, pues alcanzo a distinguir quién es Arlette y quién es Tere, eh, pero necesito mis lentes para poderlas ver perfecta y claramente. Entonces, todos vamos para allá también. Hay que cuidarnos, hay que cuidar nuestra salud auditiva, nuestra salud visual, hay que cuidar todos nuestros sentidos. Como última pregunta que está en el chat, doctor, ya para entrar a la parte de reflexiones finales, comenta Carla Báez Ángeles, en cuanto al resultado anormal de alguno de los tamices, ¿se llevará un registro de dichos resultados y del seguimiento posterior de la confirmación diagnóstica? Hablando del tamizaje neonatal metabólico, el primero de la lista, ese tamizaje que se lleva, insistimos en dar esos términos, pero bueno, tamizaje, prueba para ver si sospechamos de algo, que algo nos está pasando. Neonatal, o sea, en los primeros 28 días de vida, en este caso el metabólico es en los primeros 3 a 5 días de vida. Y metabólico, cómo está nuestro metabolismo? ¿Cómo nace mi bebé? ¿Cómo nace el metabolismo de mi bebé? Lo que hacen es agarrarle su piecito con una mano, se le ve en su talón, se le pica con una lanceta muy fina, sí duele, pero es muy fino, se sacan
unas gotitas de su sangre y se analizan. Si alguno de los metabolitos sale, si alguno de estos elementos del metabolismo que se detectan a través de esa prueba de laboratorio salen anormales, entonces hace una prueba diagnóstica, un diagnóstico confirmatorio. Fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito, la enfermedad de jarabe de Maple. Hay muchas enfermedades metabólicas, enfermedades del metabolismo, enfermedades de baja prevalencia, enfermedades raras, se les dice de muchas formas, pero lo que necesitamos es detectarlas a tiempo para poderles dar el tratamiento que se requiere. Por ejemplo, este tamizaje metabólico, se tiene un registro en la unidad de salud en la que se ejecuta esta acción preventiva de salud pública, o una acción preventiva de salud individual con impacto en la salud pública. Y ahí se registra y se le da el seguimiento con la persona profesional de la salud que le va a otorgar el tratamiento, ¿no? Estamos ahorita buscando cómo mejorar el sistema de tamizaje metabólico para poderlo ejecutar en el sistema público, en los laboratorios de salud pública, para poder tener lo que esta persona nos preguntó, poder tener un registro y un seguimiento puntual de las personas que pueda ser unos datos a nivel federal para poderle dar seguimiento independientemente del estado en el que vivan. Pero la unidad de salud y tú, que eres mamá y papá de ese bebé, son las personas más importantes que deben tener esa información y que si la apuntamos bien en la cartilla, podemos después explicar, a mi bebé se le diagnosticó este error innato del metabolismo, o hipoacusia unilateral, bilateral, leve, moderada, profunda, y ahí esa corresponsabilidad se ejecuta a lo largo de la línea de vida también. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor. Ya con esta parte cerraríamos las preguntas que nos ha compartido la audiencia que está conectada y también nos han llegado por diferentes medios. Estaríamos ya viendo la parte de reflexiones finales y me gustaría escuchar con qué cerramos este elemento. Le pasaría primero la palabra a la licenciada Teresa Escorza y posteriormente usted, doctor Ricardo Cortés, para que haga el cierre de toda la sesión. Por favor, licenciada Teresa Escorza. Muchísimas gracias. Bueno, pues mi reflexión final es que mi hija no va a volver a nacer. Volvemos al caso de los chiquitos, ¿no? Mi hija no tuvo tamiz auditivo. Sin embargo, nos acercamos a la Dirección General de Promoción de la Salud con esta propuesta. No significa que yo invente leyes o que modifique leyes o que saque mágicamente de un sombrero en lugar de un conejo. Oh, wow, hagamos el tamiz auditivo. No, ya estaban ahí. Solo a través de usos y costumbres, a través de eso tan sencillo que vimos rojo, de llevarlo a la cartilla, lo que pretendemos es empoderar a las familias, empoderar a la ciudadanía y hacer que estas nuevas generaciones tengan otra condición de vida. Mi hija no va a volver a nacer, eso es un hecho, ¿no? Ella fue diagnosticada a los 3 años, pero tuvo óptima escucha hasta los 7 años y medio. Y sin embargo, del otro lado, nos entregamos el tamiz auditivo, ya la cartilla, en la jornada de la inclusión del Sistema Nacional del DIF en diciembre del 2021. Y para los primeros meses de este año ya había impactado esta cartilla en una familia en un municipio de Hidalgo, que además, doctor Cortés, déjeme decirle que los tenemos en línea, no sé si aquí por el WhatsApp o en el Face, pero mandan un mensaje. El bebé, Jorge, y vuelven a enviar otra foto de su chiquito que ya porta sus auxiliares auditivos. Dice, su papá, gracias al tamiz, fue diagnosticado al mes de edad y detectado a los 4 días de nacido. Apunten estos números, porque en comparación con mi hija y con muchos otros casos más, mi hija fue detectada alrededor de los 3 años, diagnosticada a esa misma edad y una óptima escucha hasta los 7 años y medio. Entonces, la tenga impresa, la baje a mi teléfono en PDF, la traiga impresa por el sistema de salud,
esta herramienta de empoderamiento ciudadano quizás pueda cambiar la vida, porque entonces yo puedo registrar que antes de los 3 meses tuvo su tamiz auditivo, pero necesita su prueba de diagnóstico, que es los potenciales evocados, y voy a seguir insistiendo y preguntando, ¿se registra o no en el sistema de salud? Que les prometo que vamos a trabajar en eso, para que le puedan dar su seguimiento. De ahí la importancia. ¿Y por qué transita la cartilla de vacunación a una cartilla nacional de salud, en donde de verdad papis, mamis y todo lo que nos están viendo, necesitamos empoderarnos para ejercer y exigir nuestros derechos a través de usos y costumbres y lograr que el sistema de salud pueda darnos estas condiciones que además las tienen previstas, solo que en esta falta de información, en esta falta de promoción de la salud, que es lo que hoy queremos cambiar, no accionamos, nos quedamos estáticos y no accionamos este sistema. Así es que creo que con eso yo puedo cerrar. Perfecto, y gracias a Jorge que nos manda el mensaje y se lo manda a usted, doctor, porque a través del trabajo con Scorza y con promoción de la salud se llevó ese cuadrito rojo. Sencillo, letras, palabras, una impresión, pero que no sé cuántas veces tenemos la oportunidad de tener palpable una reacción tan inmediata en la salud de las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Teresa Scorza. Doctor Ricardo Cortés, ya para las reflexiones finales y cerrar la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias, Arlet. En una encuesta que me mostró la directora general ejecutiva de Scorza ICJ, que ella hizo a través de una herramienta tan sencilla como Google Forms, con una muestra representativa de 300 personas, 700 personas, ¿sí? 700 personas, que son 700 familias de personas que viven con discapacidad auditiva. ¿Es correcto? De esas 700 personas, al 70% no se les hizo tamizaje auditivo neonatal en tiempo. Al 70%. Al 30% sí. Y tuvieron seguramente dos caminos distintos en el desarrollo de sus niñas y niños. ¿Qué queremos? Queremos más Jorges. Queremos más niñas y niños, queremos más familias, queremos más comunidades con la información correcta para saber, para tener una llave que les abra sus derechos y que les haga conocer sus obligaciones en la corresponsabilidad del cuidado de la salud, tanto propia como de quienes somos personas cuidadoras. Queremos que todas las personas recién nacidas de nuestro país sean como Jorge, con una familia empoderada, con la información correcta en el momento correcto para ellas, que son las personas correctas y que les ayude a tomar decisiones correctas y a cambiar ese rumbo. Si por una situación que probablemente nadie va a conocer, nadie va a saber, mi niña o niño nace con hipoacusia bilateral profunda, que sea lo suficientemente temprano detectado para que la diferencia entre los dos caminos sea lo más paralelamente posible en el desarrollo de dos niñas o dos niños. Uno cuyo resultado del tamizaje fue escucha bien versus el otro resultado que es no escucha bien y que en lo posible tengan el mismo desarrollo para que tenga esta personita recién nacida que no escucha bien, que su tamizaje resultó anormal, tenga su diagnóstico oportuno para que tenga las mismas oportunidades de desarrollo a lo largo de su vida y no se enfrente con las barreras que se enfrentan las personas que no fueron tamizadas y diagnosticadas a tiempo de su, por ejemplo, hipoacusia bilateral profunda. ¿Qué queremos desde la Dirección General de Promoción de la Salud? Así como hicimos este pequeño cambio de timón
no fue un cambio de girar 180 grados porque es regresar, ir para atrás, ¿no? Si uno gira 180 grados se va para atrás. No es 365 grados porque 365 grados es llegar al mismo lugar. Es un cambio de timón chiquito, 15, 25, 30 grados, en donde este cambio pequeño, aquí y ahorita, no se ve mucho, pero conforme va avanzando el tiempo a lo largo de, valga la redundancia, el tiempo, vamos a ver la diferencia de ese pequeño cambio en muchos grandes cambios, en muchas personas empoderadas, en muchas familias empoderadas que nos van a ayudar a ser corresponsables de su salud y que vamos a tener una sociedad más saludable. Muchísimas gracias y muchas gracias, Arlet, por tu apoyo en la moderación de este seminario virtual. Muchísimas gracias, Tere, por, como siempre, tus aportaciones en esta, además, forma de trabajo juntos entre gobierno, sociedad civil organizada, para generar políticas públicas saludables que nos ayuden a todo el Estado mexicano. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. No nos resta más que agradecer. La Dirección General de Promoción de la Salud les da sus más sinceros agradecimientos por estar conectados, presentes. Esta grabación la podrán ver las veces que lo requieran y la Dirección General de Promoción de la Salud está abierto para cualquier comentario. Muchísimas gracias y muy buena tarde. Hasta luego. Gracias. Buenas noches para mí. Bye. Buenas noches.